Hoy vamos a entrar en el pasaje de Apocalipsis 21, 9 al 21, y aquí estaremos con la ayuda del Espíritu Santo compartiendo esa gran visión que Dios dio al apóstol Juan sobre la Nueva Jerusalén, la capital del cielo. Y hemos titulado el mensaje Nuestra morada eterna. Ahí vamos a ir a morar todos nosotros un día. Hoy llegaremos hasta donde el Espíritu Santo permita, y el propósito de hoy es cubrir la descripción general externa de la ciudad, o la primera parte, esa descripción general de la ciudad. En la próxima vez entraremos a más detalles y no tocaremos Apocalipsis 21 del verso 22 hasta Apocalipsis 22, 5, hasta después de concluir todo esto, y allí veremos detalles internos que le fueron revelados a Juan sobre la gran ciudad. Entonces tenemos un gran reto delante y he orado para que el Espíritu Santo me ayude a redimir el tiempo y no estar más de lo que se debe, por razones del mismo tiempo de atención que tiene todo ser humano, que no puede ser muy largo la cosa. Hasta en eso tenemos que ver cómo nosotros tenemos que enfrentarnos a todas esas cosas. Antes los predicadores predicaban 2 horas y media. Esdras predicó en una ocasión desde la salida del sol hasta la puesta del sol y nadie se le movió del lugar. Ahora nos tiran hasta piedras si nos pasamos de 40 minutos. Vamos entonces a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo a partir del verso 9. Dice: vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo: ven acá, y yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles y nombres inscritos, que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. El que hablaba conmigo tenía una caña de medir de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muro. La ciudad se halla establecida en cuadro, y su longitud es igual a su anchura. Y él midió la ciudad con la caña, 12,000 estadios. La longitud, la altura y la anchura de ella son iguales. Y midió su muro 144 codos de medida de hombre, la cual es de ángel. El material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda, el quinto onís, el sexto cornalina, el séptimo crisólito, el octavo berilo, el noveno topacio, el décimo crisópraso, el undécimo jacinto, el duodécimo amatista. Las 12 puertas eran 12 perlas, cada una de las puertas era una perla, y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. Señor amantísimo Padre, gracias por tu amor por nosotros, por esta salvación tan grande y maravillosa que nos has dado por medio de tu Hijo Jesucristo. También por derramar tu Espíritu Santo en nuestros corazones, quien ilumina nuestro entendimiento y nos hace entender lo que de otra manera es imposible entender. Gracias por la fe que tú nos has dado para ser salvos y para entender y creer
el mensaje glorioso de tu palabra. Oh Señor, edifícanos, afírmanos, consuélanos, exhórtanos en el conocimiento de tu palabra. Por Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Puede tomar asiento, amado hermano y hermana. De manera, hermanos, que si usted es cristiano, y yo sé que todos los que estamos aquí somos cristianos, nacidos de nuevo, y por cuanto somos cristianos, tenemos que creer la palabra de Dios, tenemos que creer la Biblia. Amén. Usted tiene que aceptar la palabra de Dios literalmente. Literalmente. Usted tiene que creer en ese lugar espantoso que se llama infierno. Y también tiene que creer en ese lugar glorioso que se llama cielo. Y aunque hay una gran mayoría que se burla de los que creemos, se burla de nosotros, y no importa esa gran mayoría que se burla, que se opone, nosotros también, por cuanto creemos en el consejo completo de la palabra de Dios, creemos también en esta nueva Jerusalén, en esta ciudad gloriosa, la capital del cielo. ¿Sabe que hay algunos que dicen que lo que le sucedió a Juan el apóstol fue que vino uno de esos objetos voladores, una nave extraterrestre, como tienen tantas luces y tanta cosa, y Juan, a lo mejor debilitado de hambre y ya anciano, creyó que lo habían llevado al cielo? Que entonces eso es una de las muchas visiones que han tenido en la tierra de esas naves espaciales y todas esas cosas. Y se burlan de nosotros. Pero no importa la burla, hermano, porque nosotros estamos en buena compañía. El Señor Jesucristo no solamente es el creador y fundador de esta gran ciudad, sino que vino a comunicarnos y a hablarnos de esto. Él lo cree, en los días de su carne lo creyó, y desde entonces todos sus verdaderos discípulos, no los 12 discípulos, sino todos los que somos nacidos de nuevo en Cristo, que nos identificamos como discípulos de Jesús por cuanto el Espíritu Santo mora en nosotros, de acuerdo a Romanos 8:9, que si el Espíritu Santo no está en la persona, el tal no es de Cristo, pero por cuanto Él está en nosotros, es una marca innegable de que somos de Él y que le pertenecemos a Él. Y entonces, por cuanto somos de Cristo, nosotros somos discípulos y discípulos de Jesús, y creemos en esa gran ciudad gloriosa que espera por nosotros, que ya tenemos una morada preparada para nosotros allí por el Señor Jesús. D.L. Moody. Y si usted no sabe quién era D.L. Moody era el Billy Graham de los 1800 y pico. Un gran siervo de Dios, un evangelista usado poderosamente por el Espíritu Santo en Estados Unidos, en Inglaterra, en Europa, con grandes avivamientos, y algunos pues lo identifican como el Billy Graham de su tiempo, del siglo XIX. Y D.L. Moody dijo en cuanto a esto, dijo, la esperanza, y voy a leer literalmente sus palabras para no perder nada. La esperanza del cielo ha sostenido el alma de los creyentes. Algunos dicen que solo los tontos creen en el cielo. Pero negar la realidad del cielo es igual a negar al Señor Jesucristo, porque Él vino del cielo. Es confinar a nuestros seres amados a la tumba fría y oscura. Es privar a millones de cristianos de su mayor esperanza. Negar el cielo es equivalente a cometer asesinato porque mata la esperanza. Es robar porque roba el gozo. Y es calumniar porque llaman a Dios mentiroso. Dios quiere que nosotros creamos en esto porque es algo maravilloso que tiene para nosotros. Y aunque nadie en esta tierra puede dar, obviamente, un reporte, una descripción perfecta y detallada de esa gran ciudad que le llamamos, o la Biblia la identifica como la Nueva Jerusalén, la capital del cielo, le llaman algunos expositores bíblicos. Ahí nosotros iremos a morar un día. Y el Espíritu Santo dio al apóstol Juan detalles suficientes como para que seamos capaces nosotros de imaginar
¿Cómo es ese lugar tan maravilloso? La descripción, pues, de la Nueva Jerusalén, hermanos, comienza aquí, en Apocalipsis capítulo 21, verso 9, y se extiende hasta Apocalipsis 22, verso 5. Es bastante larga y con la ayuda del Espíritu Santo la cubriremos. Ahora sí, una cosa tenga usted por seguro. Si usted está en Cristo, como acabo de decir, si usted es un discípulo o una discípula de Cristo, tenga la plena seguridad que un día usted irá a vivir en esa nueva Jerusalén por la eternidad con Cristo. Y gloria a su nombre por eso, hermano. De manera que para ir a la nueva Jerusalén, usted no tiene que sacarse la lotería. Usted no tiene que apuntarse en lista de espera para asuntos de vivienda, del plan de vivienda. Usted no tiene que dar el primer cheque de depósito del primer mes ni el último mes de renta. Porque gracias al Señor Jesucristo vamos allá. Lo único que usted tiene que hacer para ir a morar un día a la gran Jerusalén del cielo es renunciar a sus pecados y confiar exclusivamente en el Señor Jesús como su único Señor y Salvador personal. Y Él, nuestro Señor Jesús, promete esa morada para nosotros específicamente en Juan 14, del verso 2 al 3. Si usted tiene su Biblia ahí abierta, vaya para que lo pueda comprobar. Él dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y déjeme decirle una cosa rapidito. Esto es un paréntesis a la carrera por razones de tiempo. La jerga mundana se ha metido en la iglesia en diferentes maneras. Y usted escucha a la gente hablando de la mansión que ellos tienen en el cielo, porque como esa loquera anda carcomiéndole la mente a la gente, todo el mundo quiere mansiones y necedades de esas. Hay gente que sueña con casas de 15, de 20 cuartos. Yo creo que usted solamente puede dormir en uno a la vez. Y la Biblia no habla de mansión en el cielo, hermano. Ni siquiera morada, porque se tradujo morada del griego al castellano, se tradujo morada, pero en los textos originales del griego dice cuartos. Porque es imposible que haya mansiones en una gran mansión. Una mansión, en una gran mansión hay cuartos, hay muchas habitaciones, pero no mansiones dentro de la mansión, no tiene ni siquiera sentido común. Entonces Jesús fue a prepararnos morada, fue a prepararnos una habitación para nosotros en esa gran mansión celestial. Que vamos a ver unas dimensiones maravillosas de cómo Dios hizo todo eso. Esa ha sido la morada eterna de Dios. Y mire qué amor tan grande tiene Dios para con nosotros que nos va a llevar ahí, a vivir ahí con Él. A todos nosotros. Entonces, el Señor Jesús dice aquí, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Y eso es una promesa y una petición que Él hace allá en Juan 17 también, en esa oración, la oración más larga registrada en la Biblia de nuestro Señor Jesucristo, donde Él le pide al Padre que nosotros y Él y con Él el Padre podamos ser uno solo, para que donde Él esté también estemos nosotros con Él. Y no se refiere solo a sus discípulos, porque le dice, no me refiero solamente a estos, Padre, sino a todos los que han de creer. Todos. Por eso, amados, la palabra de Dios nos exhorta a mantener nuestra esperanza viva, nuestros ojos fijos en el cielo, aguardando la gloriosa venida de nuestro Señor Jesucristo. Es algo que la iglesia ha descuidado. La iglesia no está interesada en que Jesús venga pronto por ella. Pero usted y yo debemos arder en pasión, en fuego, en expectativa, porque suene esa trompeta gloriosa y nos podamos ir para el cielo, porque todo lo que tiene que ver con nosotros está en el cielo, hermano. ¿Recuerda usted eso? Mire, nuestro Padre Celestial está en el cielo. Nuestro Señor y Salvador Jesucristo está en el cielo, aguardando el momento para venir a buscarnos. Él nos va a venir a buscar en el aire, en esa venida. En el arrebatamiento no baja todavía completo, es en la segunda. Él nos viene a buscar en el aire. El Espíritu Santo nos lleva y nos presenta a Él, nos entrega a Él en el aire.
la novia. Entonces allá está el Padre, está nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Aún el Espíritu Santo está en el cielo, aunque está en nosotros y aquí presente ahora mismo, pero Él es omnisciente, omnipresente, omnipotente. Allá en el cielo, hermano, está su ciudadanía, está en el cielo. Su nombre está inscrito en el cielo. Su esperanza está en el cielo. Sus tesoros están en el cielo. Su recompensa está en el cielo y su morada está en el cielo. Todo lo que tiene que ver con nosotros está en el cielo. Hermanos, aquí no hay nada para nosotros. No hay nada seguro para nosotros aquí abajo. Todo está en el cielo. Entonces, aquí en Apocalipsis capítulo 21, verso 2, note que Juan dice, y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo. Pero note que hay una coma y hay una aclaración importante aquí que dice, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y en el verso 3, yo estoy volviendo atrás para engranar bien con esto, dice, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, es decir, la morada de Dios con los hombres. Él morará con ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios, es decir, permanentemente presente con nosotros. Por supuesto que esto no quiere decir que esa nueva Jerusalén está descendiendo del cielo a esta tierra, no. Cuando venga el cumplimiento de este capítulo, cuando venga el cumplimiento de esta promesa y profecía, ya sabemos o hemos visto por las escrituras que esta creación que ahora conocemos, contaminada de pecado, habrá dejado de existir. Dios la va a eliminar y va a crear nuevo cielo y nueva tierra. Esa nueva Jerusalén está descendiendo entonces al nuevo cielo que Dios creó para nosotros y obviamente para morada eterna. Este es diríamos, ahí entraremos a la eternidad, ya, sin fin con Dios. Y en este pasaje de Apocalipsis, Dios permite que tengamos una idea de ese lugar tan maravilloso, la Nueva Jerusalén, porque allí iremos a morar. Y Él sabe que nos pica la curiosidad. Y es lógico, hermano, si usted se fuera a mover, que yo no quiero que se mueva a ninguna parte, pero si usted se fuera a mover ahora a otra ciudad, diremos fuera del estado de la Florida, que no quiere usted conocer a dónde va a ir a vivir primero o tener una idea de cómo es eso. No es cierto. Nosotros queremos tener una idea también a dónde vamos a ir. Entonces, Dios nos deja saber, aunque sea un poquito de ese lugar maravilloso. Y aquí lo vemos. Vamos a leer nuevamente el verso 9 y 10. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras. Note que ya aquí se acabaron las plagas y los juicios. Esto no quiere decir que ese ángel está preparado para derramar esa copa en algo, sino que es un ángel a quien conoce ya personalmente el apóstol. Ha tenido relación antes, es decir, esa relación personal antes, ya lo conoce. Es un ángel que ha ministrado múltiples veces a lo largo del libro de Apocalipsis. Y él lo identifica para nosotros diciendo, este lo conozco desde atrás, desde el proceso de los juicios y de las plagas y del derramamiento de la ira de Dios. Entonces, este ángel también parece que ha sido comisionado para informar, para revelar a Juan o explicarle las cosas ahí de esta gran visión. Y dice, y habló conmigo y diciendo, ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y en el verso 10 dice, y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo de Dios. De manera que, como usted ve en el verso primero, la palabra habla brevemente del nuevo cielo y la nueva tierra, pero inmediatamente se enfoca en la descripción de la nueva Jerusalén, porque es joya de incomprensible belleza y gloria, hermano. Es algo que en lo que Dios ha puesto un mayor esmero y cuidado que en toda la creación que usted se puede imaginar, porque es la capital del reino eterno de Dios. Ahora bien, aún en el peor de los países, usted sabe que el gobierno de cada país se esmera en que la capital del país sea lo máximo, ¿cierto o no? Entre todas las ciudades, porque es la capital y es la que representa el país
ante los dignatarios de otras tierras, los embajadores y todos los que vienen de visita. ¿Cierto o no? Esa es entonces, esta es la capital del reino de los cielos. Ella es esa ciudad a la cual el autor del libro de los Hebreos, la epístola a los Hebreos, se refiere en más de 2 o 3 veces, se refiere a la Nueva Jerusalén. Y en Hebreos 11 específicamente, del verso 8 al 10, dice así: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Y ahora preguntamos por qué o cómo mantuvo Abraham este estilo de vida o esta actitud. ¿Cómo fue que él se mantuvo viviendo de esa manera? Y el verso 10 nos contesta la pregunta diciendo: porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Según estos textos, amado hermano, y es algo que usted y yo debemos emular o imitar ese ejemplo de Abraham, porque lo he compartido en otras ocasiones con ustedes. Según estos textos, Abraham nunca pretendió echar raíces en este mundo que perece. Y hemos hablado que aunque tenemos que ser responsables en esta tierra, mientras estemos aquí, tenemos que ser sabios administradores de todo lo que Dios pone en nuestras manos. Tenemos que proveer para los que dependen de nosotros, nuestros hijos, nuestros nietos. Pero siempre convencidos que este mundo es basura, que esto es pasajero, que esto perece y que usted no se puede llevar nada de aquí, excepto la fe salvadora en Cristo. Que sus tesoros, hermanos, están en el reino de los cielos. Su morada eterna está en el reino de los cielos. Entonces no podemos hacer como el avestruz y meter la cabeza en esta tierra y enfocarnos tanto en nuestra, porque mire, las responsabilidades del diario vivir, esa responsabilidad, el afán, el estrés en esta sociedad materialista, consumista, si usted se equivoca o se descuida, lo envuelve o la envuelve y va poniendo usted cada día más en el último lugar de la lista de prioridades a Dios, cuando Dios tiene que tener el primer lugar siempre. Pero siempre sale algo diferente en que las cosas de Dios se dejan para luego. Para Abraham no era así. Abraham sabía que en este mundo no había nada seguro ni bueno para él. Él dice porque él esperaba ir un día a la ciudad que tiene fundamentos, es decir, a la ciudad eterna, segura, tan segura que su arquitecto y hacedor es Dios. Mire, aquí no hay una ciudad segura, ni una sola. ¿Sabe por qué? Yo le puedo decir eso. Aunque se edifique al extremo de los códigos de construcción, cualquier ciudad, especialmente en Estados Unidos, que son muy cuidadosos en los códigos de construcción. Cuando venga el terremoto masivo ese que Dios va a sacudir la tierra, no va a quedar estaca en pared, como dicen. No va a quedar ni donde amarrar la chiva. No hay nada seguro aquí. Pero esta dice que tiene fundamento porque su arquitecto y constructor es Dios. Y si Dios no es el que construye, si Dios no es el que cuida, en vano, dice la Escritura, cuidan los guardias si Dios no es el que protege la ciudad. Y en vano edifican los edificadores si Dios no es el constructor. Entonces, hermanos y hermanas, lo único seguro que hay aquí en esta tierra es que usted y yo vivamos en Cristo Jesús y para Cristo Jesús. Todo lo demás aquí en esta tierra es vanidad de vanidades y un correr detrás del viento. Nada más. Entonces, en el verso 9 nuevamente, el ángel le dice a Juan: ven acá y yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. ¿Por qué referirse a la Nueva Jerusalén como la esposa del Cordero? Bueno, porque esta ciudad, la Nueva Jerusalén, está asociada con sus moradores. Esto lo hablamos en una ocasión ya, donde ciertas ciudades, por ejemplo, hace años atrás, ya no.
Ya nadie se puede referir a Toronto en Canadá como Toronto el bueno. Toronto la buena. Pero no es que la ciudad sea buena o mala, sino que los moradores de la ciudad en aquellos tiempos eran, pues usted podía andar en las calles descuidadamente en la noche y nadie se atrevía a asaltarlo ni a robarlo. Ya eso cambió. Pero le llamaban Toronto el bueno porque era un ambiente tremendo de bueno. Ya no. Entonces, a Nueva York le llaman la ciudad que no duerme porque la asocian con sus habitantes, que siempre andan en un bullicio en Nueva York y parece que la ciudad no duerme, pero la ciudad ni duerme ni despierta. La ciudad no es un ser vivo, pero aquí la asocian con sus moradores. Es una ciudad con virtud y belleza virginal y íntimamente asociada, estrechamente asociada con las promesas del Señor Jesucristo para sus redimidos, porque ahí está la promesa que Él nos va a llevar a vivir en esa gran ciudad. Por eso le llaman también la esposa del Cordero. Verso 10 dice, y me llevó en el Espíritu. Y cuando dice, y me llevó en el Espíritu, yo quiero que usted sepa que esto no fue un sueño que tuvo Juan. Esto no fue una idea que le vino de pronto. Esto fue que Juan fue arrebatado en el Espíritu y llevado en el Espíritu a ver realidades espirituales que el ojo humano y la mente humana no podían ni entender ni ver, excepto por medio del poder del Espíritu Santo. Por eso lo que él vio y escribió aquí lo creemos porque fue por medio del Espíritu Santo. Me llevó en el Espíritu, dice. Y la próxima frase dice, a un monte grande y alto. Cuando nosotros consideremos las medidas de esta ciudad, usted se va a dar cuenta por qué el ángel llevó a Juan a un monte grande y alto. Eso lo vamos a ver más adelante. Y lo entenderemos entonces por qué lo llevó allá. Y dice que le mostró la gran ciudad santa de Jerusalén. Y bajo inspiración divina, Juan repite por segunda vez. Cuando usted esté estudiando la Biblia y usted vea que se repite un concepto más de una vez, préstele atención porque es importante. Juan repite por segunda vez que descendía del cielo de Dios. ¿Está descendiendo de cuál? Del tercer cielo, que ya lo hablamos en una ocasión. Que lo que vemos aquí cuando miramos hacia arriba es el primer cielo, la atmósfera terrestre. Después viene el segundo cielo, el espacio interplanetario. Y el tercer cielo está allá, donde no puede entrar ni el diablo ni los demonios, porque fueron echados de allí. Y mucho menos la NASA, ni el hombre, ni nada carnal puede entrar allá. Esa es la morada eterna de Dios. Y a juzgar por cuanto es la morada eterna de Dios, téngalo presente que es el lugar más maravilloso que usted pueda imaginar. El más maravilloso que usted puede, y perfecto y seguro, donde usted y yo podremos experimentar el nivel de felicidad más sublime, más grande, porque allí hay perfecta santidad. Y sin santidad es imposible también ser feliz. ¿Sabe usted que en el hebreo la palabra santidad y felicidad tienen la misma raíz en la Biblia? Y es imposible ser feliz sin ser santo. Es imposible. Solo Jesús puede ser al hombre feliz, cantábamos hace un rato. ¿Por qué? Porque el hombre o la mujer que está en Cristo, gobernado por el Espíritu Santo y guiado por el Espíritu Santo, es capaz de experimentar esa felicidad y esa seguridad porque anda en paz con Dios. Mientras no hay paz con Dios, no puede haber felicidad. Entonces, el apóstol vuelve a reafirmar que es de Dios. Y esto para reafirmar que la ciudad no es una nueva creación, sino que ha existido eternamente como la morada de Dios. Imagine usted cuánto amor tiene Dios por nosotros de compartir con nosotros su morada eterna. ¿Llevaría usted a su casa al montón de gente y que entren por ahí para allá? Y darle a usted, pero si la gente le tiene miedo ya a darle aposento a alguien porque después no se quieren ir. Y hasta le meten un pleito. Entonces, esto es obviamente de origen divino, hecha por Dios, pues
Hebreos 11:10 dice que su arquitecto y constructor es Dios. Esa ciudad siempre ha sido la morada eterna de Dios y sus ángeles. Y gracias al Señor Jesucristo, no solamente será la morada o ha sido la morada eterna de Dios y sus ángeles, sino que gracias al Señor Jesucristo y su sacrificio perfecto y la sangre que Él derramó por usted y por mí, gracias a Él, usted y yo un día vamos a morar ahí también. Vamos a morar ahí también. Entonces, en el verso 11, la frase clave dice, teniendo la gloria de Dios. Verso 11 dice, teniendo la gloria de Dios. Y esta es una característica distintiva de la Nueva Jerusalén, de la capital del cielo, que está saturada, impregnada de la gloria de Dios. Ahora bien, esa frase, la gloria de Dios, se refiere específicamente a Dios, a quien Él es, a sus atributos, pero al escuchar nosotros la palabra, la gloria de Dios, siempre lo asociamos ¿con qué? Con esplendor de luz, con la luz, porque hemos aprendido por la palabra de Dios que Dios siempre se manifiesta su gloria ¿en qué? En luz, en luz. Por ejemplo, la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo fue una revelación de ¿qué cosa? De los atributos de su naturaleza divina en luz. Y eso que fue una fracción de la gloria del Señor. Y Pedro metió la cabeza casi en la tierra cuando vio aquello. Dios permitió a Moisés ver una fracción de su gloria también. Usted sabe la historia. Está registrada, yo no tengo tiempo de ir allá, pero está en Éxodo 33, del verso 18 al 23, y luego en Éxodo 34, verso 29 y versos 33 al 35. Ahí está relatado o registrado, mejor dicho, en la palabra de Dios, cuando Moisés está allá en la presencia de Dios y él baja, él tuvo que ponerse un velo en su rostro porque brillaba con tal intensidad que el pueblo no era capaz de mirarle y poder tolerar aquel brillo tremendo. Pero en aquel día usted y yo seremos capaces de estar permanentemente en la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque Él nos va a dar cuerpos glorificados. Seremos transformados y Dios tiene todo eso en su mano, ya listo. Cuando usted y yo, sea que vayamos allá vía del arrebatamiento o vayamos allá vía de la muerte, usted y yo vamos a poder disfrutar eternamente de la presencia de Dios y no moriremos. Y la gloria de Dios está allí en tal magnitud porque Dios, Él puede manifestar su gloria y esa luz aquí, pero nos mataría a todos. La tierra no puede resistir esa gloria de Dios, esa gloria diríamos al máximo de la gloria de Dios. No puede, moriríamos. Nadie puede ver a Dios y vivir en este cuerpo de carne y hueso. Pero en aquel día sí iremos. Entonces, cuando llega el cumplimiento de este capítulo, en el nuevo cielo que Dios va a hacer, la nueva tierra, la gloria de Dios brillará con tal intensidad a través de esa ciudad que es de oro puro pero transparente como el cristal y sus cimientos de diamante y piedras preciosas, y brillará a través de todo eso con tal intensidad que no habrá necesidad de sol, ni de luna, ni de cosas semejantes. Y recuerde que el sol y la luna existen porque Dios los creó, pero Dios es la fuente verdadera de luz. Dios es luz. Y por cuanto Dios es luz, no necesitaremos más de sol, ni de luna, ni nada de eso. Si vamos a tener la luz verdadera. Es como que usted se alumbre con una lámpara de noche, pero en el día tiene el sol. ¿Va a prender usted una lámpara en el día? Para empezar, la luz de la lámpara no se va ni siquiera a notar. Eso será en la intensidad de la gloria de Dios. Ni el sol en la fuerza del mediodía. La luz del sol ni siquiera se va a notar, si existiera pues. Porque la luz de Dios es superior a todo eso. Y ese esplendor incomprensible de la gloria de Dios es lo que cautivó la atención del apóstol Juan cuando él vio eso de ese monte grande y alto. Porque Dios es luz. Él es la luz no solamente de esa capital del cielo, de la Nueva Jerusalén, sino que la luz de Dios va a irradiar a través de toda esa ciudad y alumbrará el universo entero, el nuevo universo creado por Dios y toda la tierra. Y algunos se han puesto a buscarle la quinta pata al gato y a decir, bueno, ¿y qué pasaría si la nueva tierra también tiene la cobertura, ¿cómo se llama? La curvatura de la forma esférica de la tierra? Va a haber
noche en un lado y día en el... No, Señor. La luz de la gloria de Dios va a irradiar todo y no va a haber un rincón que no sea de día claro. Y más claro de lo que nunca nosotros hemos experimentado. Juan trata de describir eso en términos humanos. Y en el verso 11, él dice, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima. Y la traducción literal del griego de esto es muy interesante, porque dice que es luz que emana o radia de una superconcentración o existencia permanente, eterna de luz. Y ese es Dios. Ese es el Dios que es nuestro Padre Celestial. Y la otra frase dice, como piedra de jaspe, diafana como el cristal. Diafano quiere decir que es translúcido, es decir, que deja pasar la luz, que es transparente, que usted puede ver a través, como decir, un vaso de cristal, que usted puede ver al otro lado. Diafana como el cristal. Y estudiosos de la palabra de Dios y también de la historia secular admiten o están de acuerdo que esa piedra de jaspe en la época de Juan tenía otro nombre, es decir, le llamaban jaspe porque el jaspe de hoy moderno es opaco. Y algunos creen que esto era, el mismo John MacArthur sugiere que esto es, por cuanto es transparente, es diamante de la mejor, de la suprema calidad. Usted sabe que el diamante, mientras más transparente, más caro, más puro es. Y se sabe además que, pues imagine esa inmensa ciudad, porque ya vimos algunas de las dimensiones, 1500 millas cúbicas, porque es un cubo, geométricamente hablando, porque dice que tiene, cada lado tiene la misma medida de los 4 lados y la misma medida de la altura. Entonces es un gran cubo de oro puro, y cuyos cimientos y muros son de diamante y de piedras preciosas. El diamante ahí en el griego, yo sé que hay algunos que no les gusta que hablemos del griego y del hebreo, pero a veces estudiando la palabra de Dios es importante para poder entender bien. Por eso el Espíritu Santo escogió estos 2 idiomas claves para escribir su palabra. Pudo haber escogido el latín, el castellano, el otro, pero no. Y aspis es la palabra original en el griego, se refiere a ese diamante. Entonces, Dios ha demostrado que Él ama lo bello. A través de la creación, Dios ha demostrado en esta creación, a pesar del daño que le ha hecho por tantos miles de años ya, unos 6,000 años se calcula que tiene la creación, y el pecado ha dañado tanto, pero vemos una belleza indescriptible en algunos paisajes de esta tierra, cuanto más allá. Y nuestra mente no es capaz de alcanzar la proporción de la belleza que Dios tiene preparada para nosotros. No en balde, 1 Corintios 2:9 dice, antes bien como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios tiene preparado para los que le aman, para los que le aman. Amados, ¿y quiénes son los que aman a Dios? Y esto es muy importante, porque hay gente que a veces sobre todo hermanos más nuevos, se preguntan, ¿y cómo yo sé que amo a Dios? Yo le voy a decir, y usted lo sabe, muchos de ustedes lo sabrán, pero ¿cuál es la prueba que usted y yo amamos a Dios? Que venimos aquí los domingos y levantamos las manos y le decimos, Señor, yo te amo, que cantamos esa alabanza que dice, Cristo, yo te amo. Porque de cierto que podemos ser como un papagayo, de labios para afuera decirle a Dios que lo amamos, pero realmente no amarlo. La prueba de que usted y yo amamos a Dios está, es decir, el Señor Jesús nos la pone bien fácil para que no nos quepe duda de si amamos o no amamos a Dios. Y está en Juan capítulo 14, verso 21 y luego 23, 24. Se los voy a leer, amados. El que tiene mis mandamientos, y usted y yo los tenemos porque conocemos, aunque no conocemos, es decir, no memorizamos 100% la palabra, pero tenemos una conciencia, tenemos al Espíritu Santo morando en nosotros y ya sabemos nosotros perfectamente lo que a Dios agrada y lo que no agrada. No somos teólogos, no somos eruditos bíblicos,
pero sí sabemos lo que a Dios le agrada y lo que no le agrada. ¿Sí? Usted no podrá recitar todo el libro de los códigos de tráfico, pero usted sabe que no se puede llevar la luz roja. Usted sabe que no se puede comer el pare o el stop. Usted sabe que no puede pasar a otro carro donde las dos líneas son naranjas. Es decir, sabemos lo más importante y lo básico. Entonces, en las cosas de Dios tampoco somos ignorantes. Y él dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, escuche bien, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada en él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Amados hermanos y hermanas, los mandamientos del Señor no son gravosos. Los mandamientos, los preceptos de la palabra de Dios no son gravosos, ni tampoco es el resultado de un Dios arbitrario ni tirano. Los mandamientos de Dios están ahí. ¿Sabe por qué? Porque Dios quiere que un día usted pueda llegar a morar en aquella ciudad con Él eternamente. Y la única manera que podemos ir allá es guardando la palabra de Dios, es viviendo la palabra de Dios. No solamente conociéndola. Conocer la palabra de Dios es bueno, pero no es suficiente. Hay que conocerla y hay que vivirla. El hombre y la mujer de Dios debe conocer la palabra de Dios, pero más que todo debe ser gobernado por la palabra de Dios. Y el Espíritu Santo es quien usa la palabra para gobernar en nosotros, para instruirnos, para corregirnos, es decir, para usarnos inclusive. El Espíritu Santo es quien nos va a instruir por medio de la palabra y no es para hacernos daño. El Espíritu Santo quiere que nosotros vivamos en el centro de la voluntad de Dios. ¿Y sabe qué? Hay cristianos que le tienen miedo a este concepto de vivir en la perfecta voluntad de Dios. Y yo quiero que usted sepa que no hay estado ¿cómo se llama? No hay nada, no hay un nivel de mayor satisfacción, felicidad, gozo, paz, confianza que vivir en la perfecta voluntad de Dios. Cuando vivimos en la voluntad de Dios, verdaderamente vivimos esa vida sobreabundante que Jesús vino a comprar para nosotros con su sangre. Y yo le exhorto, amado, que si usted no está viviendo en la perfecta voluntad de Dios, comiéncelo a pedir. Y usted dirá, pero usted me está hablando de perfección. Hermano, es que usted vive, usted no puede vivir igual que yo, porque a lo mejor Dios tiene una voluntad general para todos sus hijos, pero hay áreas específicas en su vida y hay áreas específicas en la mía que no son necesariamente la misma. Yo sé que hay talentos y dones en cada uno de ustedes que tiene que ponerlo a servicio del Señor. Eso es vivir en la voluntad de Dios. Usted no puede seguir enterrando el don, que es muy peligroso, hermano y hermana. Y cuando amamos a Dios, nos preocupamos por desarrollar aquello para lo cual Él ya nos ha capacitado por adelantado. Pero el don no se ejercita, y el don y la habilidad y la destreza y los talentos que el Espíritu Santo nos ha dado no se ejercita y no se multiplica y no se perfecciona, excepto que usted se levante de la silla y comience a usarlos. Porque puede haber un muchacho que sea excelente en béisbol o en fútbol, pero excepto que se ponga a jugarlo, él no va a desarrollar esa destreza. ¿No es verdad, hermano Javier? Jugando fútbol es que uno se hace un gran futbolista como usted, ¿verdad? Cuando yo crezca y sea grande, voy a ver si puedo jugar fútbol como usted también. Bueno, amados hermanos, vamos a estar en pie. Y usted, amigo y amiga que nos ha concedido el privilegio de poder compartir la palabra con usted, también para usted el Señor Jesucristo anhela, desea que usted conozca la verdad, porque la verdad le hará libre. Y la verdad es Cristo. Y hoy es día de salvación para usted, amigo o amiga, que nos ha concedido la bendición de compartir este tiempo de la palabra desde su hogar, a través de las redes sociales, a través de YouTube. Y el Señor Jesús vino a morir por usted sobre la cruz. Él dio su vida sobre el madero para que usted también tenga un fin feliz, para que usted sea salvo o salva, para que un día usted vaya al reino de los cielos y viva eternamente con Él. Lo único que usted tiene que hacer es
reconocer en su corazón que usted es pecador o pecadora, arrepentirse sinceramente de sus pecados e invitar al Señor Jesucristo, decirle: Señor Jesús, yo te recibo como mi único Señor y Salvador personal. Diga esta oración conmigo. Si usted quiere aceptar a Jesús como su único Señor y Salvador personal, está dispuesto o dispuesta a renunciar a sus pecados, recibirle a Él. Diga esta oración conmigo. Diga: Señor Jesucristo, yo reconozco que soy pecador o pecadora, y yo reconozco y creo, por lo que vengo escuchando de tu palabra, que solamente tú, Jesús, puedes limpiarme de todos mis pecados, puedes lavarme en tu sangre preciosa. Y hoy yo te ruego que tú seas Jesús también para mí, que tú me salves de mis pecados, que tú inscribas mi nombre en el libro de la vida, que tú me laves de todo lo malo que hay dentro de mí, que ni yo mismo lo conozco, y que tu Espíritu Santo venga a morar en mí y me guíe a vivir para honrarte, glorificarte y exaltar tu nombre, y un día ir al cielo también contigo. Si usted ha hecho esa oración, dele gracias al Padre y gócese, porque usted ha pasado de muerte a vida eterna. Y a la iglesia que está aquí, vamos a orar, porque estamos hablando de algo maravilloso que es el futuro eterno que nos espera, pero hay condiciones para poder ir allá, hermano. No ponga en peligro su eternidad con Dios. Procure vivir para el Señor Jesucristo y vivir anhelando caminar en esa perfecta voluntad de Dios. Y pídale en oración al Espíritu Santo. Dígale: Señor Espíritu Santo, ayúdame a conocer los preceptos, los mandamientos de tu palabra. Ayúdame a vivir esta palabra, la palabra de Dios. Ayúdame a vivir gobernado por tu palabra. Y se puede, hermano, se puede vivir gobernado por la palabra de Dios. Se lo digo de corazón, sí se puede. Y cada día se hace más rico, más apetecible, se hace más gozoso cuando uno sabe que está viviendo para Dios. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido por mis hermanos, mis hermanas, que seas